Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video súper interesante, teórico, práctico, sobre cómo ejercicios del método tradicional de gym pueden ser aplicados para el mundo de los estáticos. Es decir, aquellos ejercicios que uno realiza de manera aislada para mejorar el fortalecimiento, el acondicionamiento y en sí que el rendimiento en los ejercicios estáticos como front lever y planchas mejore aún más. Vamos a empezar hablando de este tema interesante de lo que es el fortalecimiento aislado. Cuando nos referimos a este entrenamiento de forma aislada, es aquel donde nosotros fortalecemos específicamente el músculo que queremos que mejore su fortalecimiento, ¿sí? Su fuerza muscular, que a veces con la calistenia o con los ejercicios de calistenia no se logra alcanzar, ¿sí? Les hago un ejemplo. El bíceps cumple la función de flexionar el codo. Esta es la función, ¿no? La mayoría de lesiones más comunes a nivel de la plancha, como al realizar una full planche o flexiones de full planche, es a nivel de bíceps, ya sea ruptura del tendón o también empieza a generarse una tendinitis en la porción larga del bíceps. Puede pasar, ¿sí? Entonces uno dice, claro, en los ejercicios de plancha, en las progresiones que yo hago, uno no cree, pero se está trabajando el bíceps. Les hago un ejemplo. Cuando yo estoy realizando aquí una lean planche, fíjense la tensión a nivel de mi bíceps. Miren, ahí se nota. Se genera como tal una contracción isométrica, ¿cierto? Pero ahora preguntémonos, biomecánicamente, ¿cuál es la función del bíceps? Es la flexión de codo, no la extensión. ¿Quién cumple la extensión? El tríceps. Entonces digamos que acá es donde yo tengo en cuenta, wow, sí, se está generando cierta tensión, pero tengo que realizar un fortalecimiento complementario para evitar lesiones. ¿Y cuál es ese fortalecimiento complementario? Tener en cuenta cuál es la función de este músculo. Claro, un curl de bíceps me ayudaría. En este caso, haría como tal estos ejercicios de reforzamiento o complementarios al final de la rutina de planchas. Entonces hago mi rutina, terminé y puedo añadir dos ejercicios. Puede ser un curl de bíceps o pueden ser unas pelican en anillas. Acá les muestro cómo es, unas pelican en anillas como ejercicios de reforzamiento complementarios para mejorar el acondicionamiento físico del bíceps y también todas esas estructuras como el tendón. De esta forma evitamos una lesión y créanme que el rendimiento mejora aún más. Ahora, algunos dirán, wow, pero es que yo hago front pull-ups de front lever y cuando yo hago front pull-ups, claro, se activa el bíceps, obvio. Miren acá en este video, una front pull-up. Se activa en sí el bíceps, ¿sí? Porque está realizando la función principal que es la flexión de codo, pero en sí digamos que esta activación no se da en un 100%, no es como cuando hago un curl de bíceps que estoy trabajando de manera aislada ese músculo. Por ende, en estas rutinas es importante que al finalizar hagamos unos ejercicios de reforzamiento complementarios. En este caso me estoy refiriendo al bíceps. Ahora, también existen unos para el hombro que realizan también los gimnastas. Ya les muestro. Uno de los movimientos más difíciles de la calistenia es el press de full planche. Entonces, claro, como el press de full planche es uno de los ejercicios más difíciles y de hecho requiere un buen acondicionamiento porque es una fuerza de brazo recto, se le dice así, es una fuerza de palanca. Pasa mucho que esa fuerza de palanca se tiene que complementar con ejercicios de reforzamiento para evitar lesiones a nivel del manguito rotador. Tendones como el supraespinoso, infraespinoso se ven muy afectados cuando no están acondicionados de una forma óptima. Les muestro ejercicios que hacen gimnastas. Número 1. Son unas elevaciones. Se realiza como tal, empezamos en esta posición y subimos a casi unos 180 grados de flexión de hombro. Pero claro, pongo mis pies en punta como una canoa
mis brazos totalmente extendidos y un agarre supino. Estos ejercicios son muy buenos que pueden aplicar en sus rutinas para reforzar como tal ese fortalecimiento a nivel de hombro. Ahora, ya hablando como utilizando discos o mancuernas, también ustedes pueden trabajarlo de esta forma, ubicando el cuerpo en una posición distinta. Aquí estoy en bipedestación y puedo hacerlo de esta forma. Hago la postura de protracción escapular y subo. También cambiando el ángulo es distinto. Obviamente acá me refiero a esa fuerza de brazo recto, pero cuando hablamos de lo que es flexionar, ya todo lo que tiene que estar relacionado con pseudo push-ups, con straddle limb push-ups, ¿sí? Este tipo de ejercicios también nos van a ayudar mucho. Acá les muestro. Por ende, el reforzamiento aislado de estos músculos como el bíceps, el hombro, en sí es súper importante para mejorar el rendimiento. Por eso esa mezcla híbrida es eficaz. Y digamos que la pregunta es, ¿cuándo incluyo esos ejercicios? Mi recomendación es que ustedes lo hagan al final de las rutinas de calistenia, que hagan 2 o 3 ejercicios de reforzamiento complementario y ya con eso finalizan su rutina y queda súper bien. ¿Listo? Tengan eso en cuenta, créanme que puede ser un video corto, pero es efectivo porque así digamos que aprenden cómo funciona también el incluir ejercicios convencionales que a veces vemos en el gimnasio o con discos. Entonces, pues nada, mi gente, es todo por hoy. Yo creo que haré un volumen 2 haciendo ya una rutina para que vean cómo sería una rutina enfocada en, puede ser en lo que es full planche o front lever. Déjenme en los comentarios cuál les gustaría. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Recuerden suscribirse al canal de YouTube JC Calisthenics.